Segunda de Samuel, capítulo número 9, si hemos leído verso 1 al 13, si se resume en un texto bíblico del Nuevo Testamento. Yo quisiera, por favor, a manera de, diríamos, de un breve detalle de todo lo que acontece en este libro, sí, verlo en Mateo capítulo 9, verso número 13. Quisiera en extracto básicamente empezar tomando las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo para poder entender toda la historia que hemos leído y que obviamente vamos a desarrollar en función, sí, de lo que se cuenta a través de David por medio de un acto muy pero muy honorable con un hombre llamado Mefiboset. Venga conmigo a Mateo capítulo número 9 y veamos por favor qué nos dice el Señor. Sí, Evangelio según San Mateo, capítulo número 9, versículo número 13. ¿Lo tiene? Dice ese texto: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Verso número 13 sigue diciendo: porque no he venido, dice ahí, a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Mis amados hermanos, si esto fue, diríamos así, una de las características que hizo realzar todo, diríamos así, la obra de David en medio del pueblo. En primera instancia, usted recordará de qué manera David había propuesto en su corazón, sí, el poder hacer algo para Dios. En esta primera instancia o esta primera motivación de este hombre, David quiso poner en este caso todos sus recursos para poder hacer algo a favor de Dios. Pero ahora en el capítulo 9 de Segunda de Samuel vemos a ese mismo David tratando de poner todos sus recursos también, pero a favor ahora del hombre. Es decir, que vemos a un David siempre sensible, no solamente a las necesidades divinas, sino también a las necesidades humanas. Y en ese sentido David nunca reparó, o nunca se limitó para poder hacerlo. Cuando vamos, mi amado hermano, pues al texto de Mateo 9, verso 13, en primera instancia dice ese texto: id pues y aprended, ¿sí?, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. David manifestó siempre a lo largo, diríamos, de su vida espiritual la misericordia, sí, para con los demás. ¿Quién era sobre a quien habría de recaer esa misericordia? La Biblia menciona sobre un hombre llamado Mefiboset. ¿Por qué de entre muchos necesitados David se concentra en este hombre? Mi amado hermano, obviamente habría que ir a la historia, es decir, al primer libro de Samuel y también parte del segundo libro para poder entender en qué consistía esta benevolencia del rey, sabiendo que de manera tradicional era todo lo opuesto. Cuando una nueva jerarquía o dinastía de reyes aparecía en el escenario de una nación, por lo general se le daba muerte a la dinastía anterior, para que no hubiese pretensiones del reinado o no hubiese traición en el imperio. En este caso, por su parte, David no hace lo que la gente por costumbre o lo que los reyes por costumbre solían hacer. Más bien, para poder entender en parte lo que estaba aconteciendo, es necesario ir, mi amado hermano, al primer libro de Samuel. Venga conmigo, por favor, a la Escritura y veamos qué nos dice en el capítulo número 20 del primer libro, de Samuel. ¿Lo tiene? Primer libro de Samuel, capítulo número 20. Veamos pues, y ahí usted tiene como título Amistad de David y Jonatán. ¿Quién era este hombre? El hijo del rey Saúl. Sí, venga conmigo al versículo número 14, en adelante. Primera de Samuel, capítulo 20, verso 14 en adelante.
hablando estos dos, porque tenían una sólida amistad, ¿sí? y un sólido vínculo también espiritual. Ambos creían y servían al Dios vivo. Ellos comentan entre sí y dicen: y si yo viviere, harás conmigo, le dice esto Jonatán, ¿a quién? A David. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Usted sabe por la historia, mi amado hermano, que cuando se presenta Saúl en batalla en contra de los filisteos, penosamente y como era de esperarse, Jonatán, uno de los 4 hijos de Saúl, estuvo en medio de la batalla y pereció él tratando de salvaguardar la vida de su padre y del rey, sí, en medio de esa gran, sí, diríamos así, aniquilación por parte de los filisteos en contra de los hijos de Israel. Jonatán ve la muerte y no pudo, mi amado hermano, vivir. No pudo él ser el merecedor de la misericordia que David le había jurado tenerla para con él y su descendencia. Ya que dice en el versículo número 16 del el mismo capítulo 20 de Samuel, que así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba, dice ahí, como a sí mismo. Y eso hablando de un amor, sí, entrañable, como lo requiere la Biblia, que debemos de amarnos los unos a los otros como a nosotros mismos. Mi amado hermano, ya que David había, diríamos, ya alcanzado el favor de Dios, había vencido a sus enemigos, ahora estaba sentado en el trono. David, luego de haber puesto en primer orden un requerimiento personal de querer construirle casa a Dios, Dios privándole en este caso para que él no lo haga, sino su descendencia, ahora él recuerda sus juramentos hechos cuando éste estaba aún, sí, antes de ser rey. Qué bueno es tener siempre presente en la mente y en el corazón los pactos, o lo diríamos así, los juramentos o los votos que uno le hace al Señor, sí, en cualquier instancia de su vida. Mucha gente se compromete, sí, en momentos de riesgo para con Dios, para que Dios lo libre. Pero suele pasar que luego de que pasa el temporal, diríamos, del estrago, de la tempestad, de la dificultad, la mente prontamente olvida todos los compromisos que adquirió por angustia delante de su Dios. Mas con esta situación, David no olvida, sino que lo recuerda y ahora está dispuesto a cumplir su palabra. Cuando vamos, y acompáñeme por favor, sí, al capítulo número 9 de Segunda de Samuel, que es el texto que estamos, sí, desarrollando en esta noche. Nos dice el Señor, Segunda de Samuel, capítulo 9. Dijo David, obviamente en medio de sus oficiales, en medio, sí, del séquito real: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? ¿Qué era lo que sabía, mi amado hermano, David de la descendencia de Saúl? Obviamente poco o nada, porque a la verdad, para el gran conglomerado de personas que servían junto al rey, Saúl y su descendencia había muerto. Ya que en la segunda carta de Samuel, pero en el capítulo número 4, que es del cual quisiera por favor que me acompañe, se narra el detalle cuál era la situación de la descendencia también, sí, de Jonatán, el que había sido hijo de Saúl. Acompáñeme por favor al segundo libro de Samuel, capítulo número 4. ¿Lo tiene? Dice el verso 1, voy a leer y quiero llegar hasta el verso número 4 también. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner, recuerde que Abner, ¿qué
ocupaba en el imperio de este hombre llamado Isboset. Era su general, pero lo había vendido, en este caso, para que sea David quien reinara. Luego de que oyó, dice el hijo de Saúl, que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron. Segunda de Samuel 4, verso 1. Y fue atemorizado todo Israel. Verso 2, léalo por favor. Pues los beorotitas habían huido a Gitaín y moran allí como forasteros hasta hoy. Verso 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo, dice ahí, lisiado de los pies, es decir, no podía caminar. ¿Por qué? ¿Qué había acontecido? Tenía 5 años, dice el texto, de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza, o la persona que estaba encargada del niño, dice, le tomó y huyó. ¿Por qué causa? Porque por lo general, diríamos así, la nueva dinastía, ¿qué acostumbraba a hacer con el antiguo reinado? Darle muerte a toda la descendencia. La nodriza, ¿qué hizo con este niño? Lo tomó y dice, aquí si no huyo ahora, matan ¿a quién? Al niño. Amén. Cualquiera hubiese hecho, este tipo, diríamos así, de salidas intempestivas. Versículo número 4 sigue diciendo, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, he aquí la fatalidad. ¿Qué le pasó al niño que llevaba? Dice, y se le cayó el niño y quedó cojo, o es igual, quedó lisiado de ambas piernas o de ambos pies. Su nombre, dice ahí, era Mefiboset. ¿Qué significaba Mefiboset? ¿Cuántos recuerdan? Yo di el significado. El que quita la vergüenza. Así se podría entender el significado del nombre. Mientras que Isboset, ¿qué significaba? Hijo de vergüenza. ¿Cuántos recuerdan con respecto a la historia de Isboset? Posiblemente Isboset era un hijo no legítimo ¿de quién? De Saúl, un hijo de pronto que habitaba, que nació fuera del hogar o fuera del matrimonio. Mi amado hermano, este Mefiboset ya había crecido. Este Mefiboset ya no era un niño, pero vivía, prácticamente huyendo. De seguro la nodriza lo tomó como su propio hijo y lo escondía, o por lo menos si veía que la guardia del rey, de David, pasaba, esta mujer huía de lugar en lugar. La Biblia pues nos narra, si retomamos por favor, ya ahora que tenemos un poco más de conocimiento de todos estos antecedentes, nos dice ahora en el versículo número 1 del capítulo 9 que David hace pregonar en medio, de los demás y les hace saber. ¿Quién conoce, verdad, a Jonatán? ¿Por qué? O a la descendencia de Jonatán. Porque yo quiero hacer, que dice en esa última parte, misericordia. Es decir, quiero otorgar favores, quiero dar a conocer mi buena voluntad para con la descendencia. ¿De quién? De Jonatán. ¿Por qué? Porque él se había juramentado, con este hombre que ya había fallecido. Diría cualquier hermano, pero si ya murió, ya el juramento quedó nulo. Pero amado hermano, hay un principio en cada hijo de Dios, en cada hija de Dios, que trasciende muchas veces, aún posiblemente hasta la muerte de con quien yo me he comprometido. Recuerda lo que leíamos en el capítulo número 9, verso número 13 de Mateo. ¿Qué es lo que dice el Señor ahí queriéndonos enseñar este principio bíblico? Aprender, ¿qué cosa? ¿Qué nos manda a aprender el Señor? Vuelva por favor rápidamente a Mateo 9, versículo número 13. Id pues y aprender, dice ahí, lo que significa misericordia quiero. ¿Y qué más dice la Biblia? Y no sacrificio.
esta primera parte del texto es la que me interesa rescatar por la enseñanza, sí, de Samuel. Dios quiere, mi amado hermano, que aprendamos qué cosa tener que, sobre todo, misericordia. ¿Y qué es la misericordia? De manera muy, diríamos, muy corta para poderla entender. Es compasión de la gente. Dios quiere que su pueblo aprenda a tener compasión de los demás. Mi querido hermano, usted tiene compasión de su prójimo, de pronto de un hijo, de pronto de algún familiar, de pronto de algún hermano allegado de la iglesia. Pero puede tener o puede llegar a tener o experimentar compasión por los demás, que no tengan ese acercamiento a su vida, que no tengan de pronto esa afinidad familiar con usted. O es de aquellos que cuando ve la necesidad de alguien extraño, simplemente voltea el rostro a otro lado. Mi querido hermano, David quiere dar a entender en esta noche, y por ende el Señor mismo quiere dar a entender, mi amado hermano, de qué manera se debe de tener misericordia de los demás. Cuando vamos al texto, pues, dice David en el versículo número 2, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba. No tenemos a la verdad un significado exacto del nombre de este empleado o de este hombre que en algún momento sirvió en la casa de Saúl y ahora servía en la casa de David. Pero algo es cierto, este hombre fue el instrumento que Dios usó. ¿Para qué? Para dar a conocer el paradero de ¿quién? De Mefiboset. Ahora, aquí hay algo importante. Cuando uno quiere hacer un acto de esta naturaleza, mucha gente podría llegar a argumentar de primer plano, sí, o a primera vista. Bueno, es que no tuve la oportunidad para hacer misericordia. Cualquiera pudo haber tenido esa excusa. Oye, hermano, yo quiero hacerlo, pero no encuentro a quién. Ahora, mire lo que hace David. David no solamente tiene la buena intención de hacerlo, sino que comienza a hurgar, comienza a preguntar, comienza a buscar cómo se lo puede realizar. Es decir, no se limita o no pone como excusa de que como no sé su paradero, entonces como Dios sabe que no lo encontré, no lo hago. Yo le pregunto algo. Si usted estuviera buscando a un hijo perdido, que de pronto por años no ha tenido la oportunidad de verlo, ¿qué medios usaría para poder encontrarlo? Quiero en esta noche escuchar ciertas, diríamos, alternativas. ¿Qué medios usaría para poder encontrarlo? Vamos a suponer que su hijo, sí, hace 5 años atrás le dijo, mamá, ya vengo, voy a la tienda. Y luego de 5 años el muchacho todavía no regresa de la tienda. ¿Qué medios utilizaría? Ahora sí, por lo menos la televisión, ¿qué haría? Un anuncio, ¿qué más haría? Mandaría a hacer de pronto volantes, pondría a veces cuando se pierde un animalito, ¿qué hace la gente? Pone, ¿qué cosa? Recompensa, ¿verdad? Para poder encontrarlo. ¿Qué es lo que trato de decir, amado hermano? No hay límites para poder, en este caso, encontrar a alguien o a un ser querido. Asimismo, no hay limitaciones para querer ejercer compasión por los demás. Se puede hacer lo que está fuera o lo que está dentro de nuestro alcance. No hay excusa para ser compasivo. No hay excusa para poder decirle, hermano, es que no tuve la oportunidad. La Biblia, inclusive el propio Jesús nos dice, sí, a mí no me tendréis siempre, pero a los pobres los tendréis siempre entre vosotros. Y si le queréis hacer algo bueno a ellos, vas a tener siempre las oportunidades para hacerlo. Venga conmigo, por favor, a la Escritura. Vayamos, por favor, a los evangelios. Gracias. Venga, por favor, al evangelio según San Lucas.
Un segundito, deme, por favor. Marcos, capítulo 14. Ahí tenía traspapelada la cita bíblica. Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo número 14. ¿Lo tiene? Y apunte esta cita, por favor, de referencia. Mira lo que nos dice el Señor. Capítulo número 14. ¿Ya lo tiene? Venga conmigo, sí, desde el versículo número 3 en adelante. Quiero llegar al verso número 7. Dice el Señor: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, es decir, de perfume de nardo puro, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Verso 4. Léalo, por favor. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Verso 6. Ahora, aquí me quiero concentrar en su primera parte, sobre todo. Siempre, y tenga presente esto, siempre tendréis a los pobres, es decir, a los necesitados, con vosotros. Y mira lo que dice: y cuando queráis les podréis, ¿qué cosa? Hacer el bien. Y ahí viene la otra figura: pero a mí no siempre me tendréis. Eso para poder de alguna manera respaldar la acción de esta mujer que derramó sobre Jesús, sí, aquel perfume. Pero me concentro en la primera parte de esta respuesta de Jesús. ¿Qué nos aclara el Señor? Primeramente, que pobres o gente en necesidad siempre vamos a ¿qué cosa? A encontrar. Amén. Segundo, dice la Escritura, que lo podremos hacer cuando lo quisiéramos hacer. Es decir, oportunidades y personas para hacer el bien hay muchas y están a nuestro alcance. ¿Qué es lo que nos falta en todo caso? Determinación para hacerlo. El buen deseo o el buen ánimo de querer hacerlo obviamente no es suficiente. Debe de ser concretado, porque esto agrada a Dios. Cuando retomamos pues, mi amado hermano, segunda de Samuel, capítulo número 9, que es el texto sí, que estamos analizando, dice pues en el verso número 3, luego de que se le indica de que había alguien que conocía del paradero de un hijo, ¿de quién? De Jonatán. Dice pues el verso número 3, y el rey pues le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán. Y de manera yo diría muy atinada, le hace saber que está, ¿qué cosa? Lisiado de los pies. Es decir, vive y está de alguna manera, sí, imposibilitado. Esto de alguna manera, sí, demuestra, mi amado hermano, sí, o Siba da a conocer al rey que esta persona tiene una gran necesidad. Siba sí conocía el paradero, pero se lo había callado. Obviamente porque él no quería poner en riesgo, sí, ¿quién? A la vida de Mefiboset. Mi querido hermano, pero cuando diríamos así, el tiempo de Dios se estableció para que en la vida de este Mefiboset se alcance, sí, con el favor de Dios, Dios había dado, yo diría, para esto, al corazón de David, una gran, diríamos así, intención de querer hacer el bien. Recuerde, mucha gente es abierta en su corazón para poder contribuir en las cosas de Dios, pero hay quienes pueden cerrar su corazón cuando se trata de su prójimo. Mi amado hermano, y Dios, a la verdad, sí,
espera de nosotros que seamos corazones abiertos y dispuestos para Él, pero también para los demás. De hecho, la generosidad fue un distintivo de la iglesia primitiva, ya que estos no repararon simplemente en dar las cosas para el Señor, sino para ayudarse tanto los unos a los otros. Cuando vamos pues a Samuel capítulo 9, dice la escritura ahora en el verso número 4, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en un lugar llamado, dice ahí, Lodebar. Este término significa lugar sin pasto. Así se podría interpretar, sí, el nombre de este lugar, lugar sin pasto, sí. El término es Lodebar. Ahora, este lugar tiene una característica, obviamente su nombre lo da a conocer, pero es estratégico para poder esconder a alguien. ¿Por qué? Porque por lo general, lugares como estos, un lugar sin tener alimentación para el ganado, obviamente apartaba, sí, en gran manera a la mayoría de las personas que iban a buscar alimento para sus ganados, para sus ovejas. Y obvio, hacía de estos lugares lugares inhóspitos donde la gente no los frecuentaba. Era como un pueblito fantasma, diríamos así. Recintos que no reciben, sí, visita de gente que quiere de alguna manera obtener algún beneficio. Y ahí se había alojado ¿quién? Mefiboset. Ya de haber tenido, a mi entender, cerca de 20 años cuando Mefiboset, sí, va a recibir, sí, una sorpresa en su vida. Mi amado hermano, dice pues la escritura en el versículo número 5, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Verso número 6, léalo por favor. Ahora, qué importante, mi querido hermano, sí, es entender el marco de esta primera parte de la historia. Yo le pregunto, ¿qué piensa usted que Mefiboset se le vino a la mente en el momento de un día que él debió haber pensado común y corriente, sí, lisiado de pies, imposibilitado, cuando de manera sorpresiva a la puerta un día, sí que él no, sí que de pronto él temía, pero que no deseaba que llegara, ve a los soldados de la guardia del rey? ¿Qué piensa usted que a él se le vino a la mente? Él dijo, hasta aquí llegué. De seguro que sí. Cualquiera, estando en los zapatos de él, hubiese pensado lo mismo. Mi amado hermano, pero ese temor, obviamente, por alguien que fue criado en el temor de Dios, debió haber tenido un hálito de esperanza. Ahora, ¿quién era el padre de Mefiboset? Jonatán. ¿Y quién era Jonatán? Sino un siervo del Señor. Recuerde que la amistad que tiene David con Jonatán no surge simplemente de manera emocional, sino que ambos también compartían la misma fe. Ambos eran en Dios valerosos, ambos en Dios eran destacados, pero tuvieron, diríamos, destinos diferentes. Obviamente Jonatán fue más leal a su padre, ya que no queriendo huir y dejarlo solo en batalla, tuvo por fuerza que ver la muerte para defender a su padre. Mas sin embargo David tuvo otro destino en Dios, ya que en su vida otro era su propósito. Mefiboset, mi amado hermano, de seguro al ver a los guardias del rey, debió haber dicho en su interior, hasta aquí llegaron mis días, o por lo menos hasta aquí, sí, mi suerte me ha mantenido con vida. Cuando vamos pues al versículo número 6 en la parte final, luego de que este Mefiboset es traído delante del rey, mire la forma en la que éste se expresa. Dice en la parte final, y él respondió, he aquí tu siervo, que en buena ley sería tu esclavo. Amén. He aquí tu esclavo. Versículo número 7. Y le dijo David, no tengas, es lo primero que le dice. ¿Qué cosa? ¿Por qué cree usted que le dijo esto? Solo Dios
Y ellos sabían con qué cara debió haber estado Mefibosé delante del rostro de quién. De David, del rey. Mefibosé debió haber llevado una cara de espanto. ¿A usted le ha pasado a veces que lo llama de pronto alguien? De pronto, digo yo, en su trabajo, un jefe. Y usted sabe que ese jefe es muy mal encarado, muy mal genio. Y usted cuando le dicen de pronto por correo o alguien va a su puesto y dice, oye, te llama el jefe. Usted dice, uy, ¿ahora qué hice? Hay quienes piensan lo peor cuando reciben noticias de llamado. Dicen, ¿será que ya me van a votar? ¿Será que hasta aquí? ¿Sí? A veces me pasa eso con los hermanos que sirven en la iglesia. Yo les digo, hermano, quiero hablar un ratito con usted. Y dicen, bueno, ¿qué hice? No, no he hecho nada. Quiero conversar con usted nada más. Yo soy igualito a usted, ni más ni menos. ¿Sí? Con una responsabilidad un poco mayor solamente. Pero Mefibosé debió haber puesto, sí, un semblante obviamente de terror. ¿Sí? ¿Quién no se asustaría sabiendo que su vida está en riesgo? Sabiendo, mi amado hermano, que su padre había muerto, sus hermanos habían muerto, sí, su padre había muerto, su abuelo había muerto. Obviamente todo esto, sí, ¿por qué? Porque un nuevo rey estaba en Israel. Claro, David no quiso matar a nadie, de hecho David no mató a nadie, sí, del rey, en este caso de la parentela de Saúl. De eso se encargó a hacerlo los filisteos. Claro, Dios lo aprobaba porque había sentenciado a Saúl por su rebeldía, sí, por su desobediencia. Ahora Mefibosé, mi amado hermano, manifestando terror en su mirada. De seguro, si David tenía en primera instancia que dejar que ese temor se disipara. Versículo 7 nos dice, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad, ¿qué haré contigo? Él pensaba lo peor, dice aquí, haré contigo misericordia, ¿por amor de quién? Por amor de Jonatán tu padre, y aún te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Estas palabras debieron haber sido para él, sí, como un vaso de agua cuando uno sí ha hecho una larga caminata sin haber probado una sola gota. Debe haber sido, ay, como dirían muchos, se me vino otra vez el alma al cuerpo. Imagínate que te llamen y en vez de decirte, ¿sabe qué? ¿Sabe qué es lo que le quiero decir? De pronto le dice el jefe de manera imprevista, ¿sabe muy bien para qué usted está aquí, Gutiérrez? Y Gutiérrez así, le quiero subir el sueldo. ¡Ay, bendito! No lo creo, dígamelo otra vez. Mi amado hermano, esa fue la noticia que recibió Mefiboset. Venga, que si no lo voy a matar, sino por el contrario, ¿qué dice la Escritura? Voy a salvar tu vida y voy a darte prácticamente en herencia todo lo que fue de tu abuelo y de tu padre. Amén. ¿Por qué David hizo esto, mi amado hermano? Porque David mismo había recibido misericordia de parte de Dios. Yo quisiera, por favor, que me acompañara a la Escritura. Venga conmigo, sí, porque es necesario entender por qué Dios permite eso o esto en la vida, sí, de aquellos que sin merecerla, igual Dios sí la quiere otorgar. Venga conmigo, por favor, al libro de los Salmos. Veamos qué nos dice el Señor. Libro de los Salmos, sí, en el capítulo, sí, número 13. Libro de los Salmos, capítulo número 13. Veamos en primera instancia, sí, ¿qué representa la misericordia? Ahora, en primera instancia, David, ¿qué fue lo que le dijo a Mefiboset? Y lo vamos a comparar con Salmos capítulo 13, verso 5. Sí, en primera instancia, ¿qué fue lo que le concedió David a Mefiboset? ¿Qué fue lo que le concedió? Sí, misericordia, pero ¿qué fue lo que le concedió en esa misericordia? ¿Qué cosa?
¿Ah? ¿Cuál era el mayor temor de Mefiboset? Que lo mataran. ¿Qué fue la primera misericordia que le dio David a este hombre? Sí, le dio vida. No fue su mano la que quiso darle destrucción. Sí, él pensaba que iba a morir, pero David no lo permitió. Ahora, ¿qué dice el Salmo? El capítulo número 13, verso número 5. Dice aquí, mas yo, porque eso habla David de sí mismo. Recuerde que el Salmo es un cántico de un hombre hacia su Dios. Mas yo en tu misericordia. Mira, él recibió misericordia. ¿Y qué hizo también? Dio misericordia. Dice, mas yo en tu misericordia he confiado. ¿Y qué pasó en su interior? Mi corazón se alegrará. ¿En qué cosa? Ahora, la misericordia produce esto: salvación y alegría. Al ver que Dios no condena, al ver que Dios, si bien es cierto, bien pudiere castigarme con muerte, más bien Él me otorga en su misericordia, ¿qué cosa? Salvación. Y eso fue lo que hizo David en primera instancia con Mefiboset. No lo condenó a muerte, porque si el rey hubiese dispuesto que lo mataran, hubiese sido, mi amado hermano, sí, una orden fácil de cumplir. Pero él trató de la misma forma que fue tratado. Dios no lo hizo, en este caso, morir en el desierto a David. Dios suplió durante todos esos años a David en el desierto y le dio protección. Mi querido hermano, si más adelante dice el Señor, venga conmigo a otro salmo precioso. En el Salmo 23, en el capítulo número 6, David no solamente le otorgaba a Mefiboset perdón para su vida o salvación para su vida, sino que le otorgó una postrera bendición, una bendición permanente, porque le habría de devolver, ¿qué cosa? Todas las tierras, toda la herencia. Es decir, que de la noche a la mañana Mefiboset saldría de la miseria y ahora sería un hombre pudiente. Mira lo que nos dice el Señor. Ciertamente, dice el verso 6 del capítulo 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Y esto es importante, ya que el cristiano no va tras la bendición va tras de nosotros. Pero porque la misericordia de Dios así lo desea. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Sí? Ahí me quiero quedar, porque voy a dejar la última parte para esta última parte también de la bendición de David para con Mefiboset. ¿Qué dice? No pierdas Salmos 23, verso 6. Ahora, segunda de Samuel, capítulo 9, versículo número 7 en la parte final. ¿Qué dice ahí, mi amado hermano? ¿Qué le dijo David a este varón en la última expresión? Y tú comerás siempre, dice ahí, a mi mesa. Es decir, vas a formar parte, de la familia real. Es lo que le está diciendo. Comer en la mesa del rey era un tremendo privilegio, una honra que solamente estaba dispuesta a hombres que habían ganado esa honra. Mefiboset nunca hizo nada para merecerla. De ahí la respuesta que vamos a ver más adelante. Pero cuando hay misericordia, no importa si me la merezco o no me la merezco. La misericordia, la compasión se asocia con la gracia, es decir, con recibir algo que no merezco. Amén. No lo merezco, pero a Dios le place dármelo. No merezco ser salvo, pero a Dios le place darme la salvación. No merezco ser feliz, pero a Dios le place, tener que yo pueda tener en esta tierra felicidad. No merezco ser sano, pero a Dios le place darme sanidad. ¿Sí me entiende? Eso es la misericordia. Y dice Salmo 23 ya en la última parte. Leámoslo otra vez desde el principio. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y aquí, mira aquí la parte final de esa misericordia. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así como David se sentía en la casa de su Padre Celestial,
esa misma cobertura quiso dársela él ¿a quién? A Mefiboset, que se sienta a su mesa representaba estar bajo la cobertura permanente ¿de quién? Del rey, de David. Mi amado hermano, todo eso Mefiboset lo recibió, dicen por ahí, sin querer queriendo. Sí, la recibió, no se lo esperaba. Pensaba que ese día iba a ser un día, sí, de arrastrarse una vez más, porque estaba, ¿qué dice la Escritura? Imposibilitado de sus piernas. Sus pies, ambos estaban lisiados. Obviamente, sí, caminaba, pero así con dos muletas a sus lados. No había silla de ruedas, no existían sillas de ruedas. La gente, mi amado hermano, en esta condición, por lo general, vivía pidiendo caridad de la gente. La gloria que tuvo en un determinado momento al nacer, la perdió por completo. Ahora, una vez que hemos analizado sí, estos versículos, dice pues en el verso número 8, veamos cómo si logra asimilar esta bendición este hombre. Versículo número 8 de 2 de Samuel capítulo 9. Y él, ¿qué hizo cuando recibió este mensaje? Inclinándose, es decir, humillándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires, mira, a un perro muerto? Ahora, ¿en qué condición se veía él? ¿En qué condición se veía, mi amado hermano? Como un perro muerto. Ahora, esta situación me recuerda muchísimo a un suceso semejante en el Nuevo Testamento. Venga conmigo, por favor. Sí, a los evangelios. Veamos, sí, qué nos dice la Escritura. Alguien también, junto a los pies de Jesús, se sentía tan indigno, sí, de recibir algo. Y vea, diríamos así, la respuesta. Evangelio según sí, San Mateo. Capítulo número 15. Evangelio según San Mateo. Capítulo número 15. ¿Lo tiene? Verso 21 leo en adelante. Verso 21 en adelante. ¿Ya lo encontró? Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, eran ciudades. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Verso 23, léalo por favor. Ahora, yo quisiera que se detenga ahí y se pusiera en los zapatos de esta mujer. ¿Qué tenía esta mujer, mi amado hermano? Una hija, pero ¿en qué condición estaba la hija? Estaba atormentada, ¿por qué dice la Escritura? Ahora, esta situación obviamente debió haber traído tremendo malestar a la madre al ver la impotencia, sí, para poder darle un auxilio a su hija. Ahora, para agravarle el asunto, sí, no solamente su condición y lo que estaba viviendo con el ser que una madre puede llegar a amar por encima de muchas cosas, su hija, es que cuando va Jesús, Jesús se enmudece. Mira lo que dice el texto del versículo número 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Es decir, que cualquiera diría que Jesús, ¿qué pasó con esta mujer? Jesús estuvo indiferente. Es como que tú le llames la atención a alguien que aparentemente es compasivo y que aparentemente te puede ayudar, y cuando te diriges a esa persona, como dicen por los muchachos, no te pare bola.
Como que vayas caminando por la calle, ¿sí? Y justo estás con una gran necesidad. Te falta por cosas de la vida 25 centavos para coger colectivo. Y estás rogando a Dios, ay Señor, ¿cómo me regreso? Me faltan 25, pero oh sorpresa, aparece el pastor. Y justo va saliendo del banco. Y justo va contando el dinero. A veces las cosas se dan así, ¿verdad? A veces no aparece nadie. Y toca camina y camina hasta llegar. Mi amado hermano, míralo de esta manera. Y en tu necesidad puedes decir, pastor, justamente el Señor, ¿qué cosa? Me lo envió. Y yo lo veo, ¿sí? Y lo escucho y sigo caminando. ¿Qué pensaría usted? Ni más voy a la iglesia. Muchos han dicho eso, le cuento. Sí, como saludo al uno, saludo al otro. De pronto, por algo motivo, me salté la mano y se van. Y digo, hermana, ¿pero por qué no viene? Como no me saludó, dices. Pero hermana, son bastantes, disculpe si no la vi. No, me ofendí. Y se fue. Ha pasado, le cuento, es real el asunto. Mi querido hermano, Jesús está siendo alertado por una mujer que está gravemente afligida por su hija. Y dice la Biblia que cuando él escuchó, no en vano, Mateo capítulo número 15, dice en el versículo número 23, no en vano está esto. Pero Jesús, es decir, Jesús se apercibió de la presencia de ella y tuvo más que entendido de que ella se estaba dirigiendo ¿a quién? ¿Por qué tenía esto seguro Jesús? Porque ella le venía diciendo ¿qué cosa? Señor, hijo de David, ten misericordia de mí y de mi hija. Obvio, el mal de un hijo es el propio mal de uno. Yo he escuchado testimonios que dicen, hermano, sí, he pasado una prueba terrible porque sufrí en carne propia. De pronto no él, pero lo sufrió ¿quién? Su hija. Que es casi lo mismo. Mi querido hermano, y Jesús no le habla, sí, absolutamente nada. Versículo 23 nos dice, entonces acercándose sus discípulos de remate. ¿Qué hacen los discípulos de Jesús? Obvio, al ver que Jesús no le paró bola, ¿qué hicieron sus discípulos? Le rogaron diciendo, ¿a quién? A esa mujer, despídela, pues da voces tras nosotros. Es decir, está haciendo escándalo. Despáchala, no la vas a recibir, ¿verdad? Como ya viste, ¿sí? Y no le paraste bola, mándala. Verso número 24. Él respondiendo dijo, ¿sí? ¿A quién? A la mujer. Veamos cómo la trata. No soy enviado, le dice a la mujer, sino a las ovejas perdidas de la casa, ¿de quién? De Israel. Es como que usted, vuelvo y repito, me pongo otra vez yo aquí. Sí, usted dice, pastor, atiéndame. Y yo le digo, sí, yo la puedo atender, pero usted no forma parte de mi congregación. Pero mi mamá sí va. Sí, su mamá, pero yo a usted no. ¿Qué haría usted? ¿Ah? ¿Se ofendería o no se ofendería? Pero pastor, es mi hija, sí, es su hija, pero ella no viene a la iglesia. A usted le oro, a ella no. Diría cualquiera, a usted la visito, a su hija no. ¿Cómo usted asimilaría todo esto? Le digo esto, mi amado hermano, porque Jesús, ¿sí?, tiene sus propias formas y maneras, ¿sí?, de querer hacer su voluntad en sí, en medio del pueblo. Usted no le puede exigir, como yo he mencionado en otras enseñanzas, usted no le puede exigir a Dios algún favor. Usted no le puede obligar a Dios a que tampoco Él haga las cosas como usted se lo imagina. Mucha gente piensa, Señor, quiero que tú me ores, quiero que verte a ti, o quiero que el pastor me ponga la mano. Si Él no me la pone, no me voy a sanar. Usted no le puede decir a Dios cómo trabajar. ¿Sí me explico? Él sabrá si de pronto le pone la mano o le tira un escupitajo y lo sana. Él sabrá cómo lo hace, porque así lo hizo. Amén, por eso es que tomo esta referencia. ¿Sí? Mi amado hermano, y ahora esta mujer no solamente se ve
confrontada por Jesús, sino que se ve rechazada. Al buen entendedor, dicen muchos, pocas son las palabras. La mujer recibe una mala noticia y Jesús le dice, mi amado hermano, recuerde que estamos hablando de la misericordia. Versículo número 24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella, ¿qué hizo? Se fue amargada y corriendo. No, la necesidad, ¿sí? Y la esperanza la hizo, ¿qué cosa? Permanecer. La hizo persistir. Como cuando usted sabe que el médico está sumamente atareado, ocupado y tiene una larga fila de pacientes y de pronto él sale y dice, bueno, que me voy. Y usted tiene un hijo que está que vuela en fiebre. ¿Qué haría? ¿Acaso no seguiría al doctor? ¿Ah? ¿Verdad? Haría cualquier cosa. Le he dicho que me voy, no me molesten. Pero doctor, no, díselo. Hasta del pie se la agarra y él habla. No, señora, déjeme. ¿Cuántos saben que así hay que orarle al Señor? A veces muchos declinan en su búsqueda a Dios, declinan en las misericordias de Dios, porque al más mínimo, diríamos, demora, o al más mínimo rechazo, porque Dios también puede rechazar de manera inicial. ¿Para qué lo puede hacer? Para saber qué tan persistentes somos. No esperes, no es la regla, pero no esperes que Dios te responda a la primera. No esperes, mi amado hermano, si mal acostumbrado de pronto, de que al primer grito y a la primera lágrima ya el Señor, a ver qué le pasa, mijito, pero yo. Dios no tiene engreídos, Dios tiene hijos. Y a veces los hijos deben de ser tratados conforme a la dureza también del corazón, o conforme al propósito de su misericordia. Mi querido hermano, y esta mujer recibe, sí, por segunda oportunidad, una respuesta negativa. Pero la fe de esta mujer, dice la Biblia, hizo que las cosas se revertieran. Ahora, Jesús le dice, porque quería rescatar lo que pasaba en 2 de Samuel, dice la Biblia en el versículo número 24, él respondiendo le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, yo lo sé, pero y de igual, socórreme. Respondiendo él le dijo, otra vez una negativa. No soy, dice aquí, perdón, no está bien tomar el pan o las misericordias que son solamente para quienes, para los hijos, y echarlo. Ahora, el término aquí está suavizado, le cuento. El término textual es a los perros. ¿Sí? Para no ofender diríamos, al oído, se ha establecido perrillos. El término es diferente. No está bien dar el pan de la mesa a los perros. Pregunto, ¿cómo usted se sentiría si va orando al Señor de esa manera? Con súplica, con quebrantamiento. Recuerde a Mefiboset, ¿cómo estima él esta misericordia? Como de manera indigna, y se considera a sí mismo, ¿qué cosa? Delante de Dios o delante de su rey, como un perro. ¿Qué es tu siervo sino un perro delante de ti? Y es la verdad. El ser vivo, el ser humano, delante de los ojos de Dios, no es nada. Pero cuando Dios quiere hacer misericordia, pasamos de ser perros a ser hijos. ¿Sí me entiende? Y la mujer no se queda en esa etapa. La mujer dice en la Escritura, sí, verso 10, el verso 27, sí, Señor, es verdad. Pero aún los perros o los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y usted sabe que eso
hizo que en el corazón de Jesús se estremeciera y elogió, ¿qué cosa? La fe que esta mujer extranjera había depositado en él. Y dice la Biblia: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y en ese momento, ¿qué ella recibió? La sanidad ¿de quién? De su hija. Mi amado hermano, Mefiboset se vio como esta mujer, como un perro. Mas sin embargo, dice el verso número 9, luego de que David escuchara la postura en la que él se veía, entonces el rey, mira, llamó a Siba. ¿Y sabe para qué lo llamó? Para bendecirlo más de lo que ya le había bendecido. ¿Qué le había dado ya David a este hombre? Le había salvado la vida. Sí, le dijo que no tuviera temor, porque pensaba que iba a morir. Segundo, lo hizo rico de la noche a la mañana. Le dio todas las propiedades ¿de quién? De Saúl y de Jonatán, su padre. Tercero, le concedió que participara como un séquito del rey, como parte de la familia del rey. Y luego de ver que en el corazón de este hombre había humildad y había, mi amado hermano, un corazón obviamente para sí mismo, ¿sí?, de indignidad para tanta bendición. Ahora dice la Biblia en el versículo número 9, ¿sí?, que el rey llama a quien, a Siba, al hombre que le había dado justamente la noticia de que él sabía el paradero de Mefiboset, y le dice. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Es decir, ¿a quién? A Mefiboset. Verso número 10. Tú, pues, le labrarás las tierras. Es decir, tú o tu descendencia. ¿Qué es lo que está tratando de decir el rey? Que tú vas a ser de ahora en adelante un servidor ¿de quién? De Mefiboset. ¿Cómo estaba Mefiboset, mi amado hermano? Físicamente hablando. Podía trabajar. Con los pies por lo menos no. Pero ahora este hombre, hablando de David, le estaba dando, mi amado hermano, todas las facilidades, no solamente para que pudiese conservar una herencia, sino para que esa herencia fuese de alguna manera administrada por un tercero. Mi querido hermano, dice pues la Escritura: tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, dice aquí, almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Es decir, lo harás para que él prospere, pero él no comerá de eso. Él comerá de mi mesa. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía, dice Siba, ¿cuántos hijos? 15 hijos y 20 siervos. Es decir, personal suficiente para hacerse cargo de toda esta posesión. Verso número 11, léalo por favor. Dice aún más el Señor, versículo número 12, y tenía Mefiboset, que también a su haber, un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén, es decir, en la ciudad fortificada, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba, y esto usted no siempre presente, y estaba lisiado de ambos pies. Mi amado hermano, usted y yo somos ante Dios personas siempre con defectos, lisiados, de una o de otra manera, pero aún así, imperfectos o llenos de equivocaciones o errores, no de pecados, pero llenos muchas veces
de cosas que por naturaleza incurrimos, aún así Dios nos da el privilegio de estar siempre con Él. Amén. Espero en Dios que el Señor haya hablado a tu vida y que tú, de la misma manera que Dios te trata, trates también a los demás. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Gloria sea a Jesús.